indignan al Perú. Para comenzar, pareciera que cuando el premier Aníbal Torres habla algo, les pica la espalda, les da cosquillas, escozor, yo no sé qué. Yo les pregunto, ¿Aníbal Torres acaso es extremista? No. No es extremista. Viene de la misma cúpula de profesionales que se han formado por su propia cuenta. Él viene de provincia, él viene de Serendín, de Cajamarca. No, de Chota, disculpe, de Chota, Cajamarca. Entonces, acá lo que sucede es, siempre existe temor de la derecha peruana a todo aquel que triunfa, se hace desde abajo y logra tenerse cierto respeto, cierto nombre, cierto prestigio. Lo mismo pasó cuando estaba el general Juan Velasco Alvarado. Un soldado que viene de abajo, llega general y ya le sale caracha en la espalda a la derecha. Entonces, aterrizando el tema, hay algo que ha tratado de manera muy fuerte el premier Aníbal Torres, que es la relación entre el narcotráfico y los grupos de poder. ¿Acaso no se acuerdan, como me hace recordar un amigo acá que generosamente me comparte unas palabras, unas historias? ¿No se acuerdan del narcoavión? ¿Quién manejaba el narcoavión? ¿La izquierda o la derecha? La derecha, el fujimorismo. Entonces, el fujimorismo asqueroso, criminal, siempre se ha relacionado y codeado con el narcotráfico. ¿Se acuerdan de los escándalos con los narcotraficantes en la época del primer gobierno del Partido Aprista? ¿Y de qué nos hablan? Entonces, hay una relación muy íntima entre la criminalidad organizada y los grupos de poder. Hace muchos años en unas clases me referían, el Perú, o sea, lo decían en un término un poquito peyorativo, un poquito denunciante. El Perú se está mexicanizando. ¿Y a qué se referían con que el Perú se está mexicanizando? Así como hay narcotráfico fuerte en México y se han insertado en grupos de poder, algo así está pasando acá. Y cuando dice eso el premier Aníbal Torres, es como si le dan una estocada al vampiro, porque saben que es su realidad. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Entonces, una cosa bienvenidos a la transmisión el día de hoy, que persigan jueves, al narcotraficante pequeño, al pequeño comercializador, y otra cosa es que al gran comerciante de la droga y que hace lobby, política, empresa, en otros negocios, en aduanas, saludos en para ustedes. Compartan la transmisión, hermanos, compartan. Aquí estamos con el hermano Atok. ¿Cuántos han tenido problemas en el Poder Judicial, alguno de ustedes? ¿O algún familiar? Es tortuoso, demora. Entonces, esa infiltración del narcotráfico en la política no viene tanto de la izquierda acá en el Perú, viene de la derecha. A desentar la política no es ser extremista. Por eso que tienen métodos criminales. Mandemos 200 a quebrar a Pedro Castillo, dicen ellos. No nos decían a nosotros, aguántate 5 años por elegir a nuestro presidente, cuando todo se veía arriba, cuando todo se hablaba de forma sinvergüenza. Entonces ahora que ellos aguanten, pues señores. Miren, esto no solamente indigna acá en el Perú. Cuando Evo Morales el año 2008 vota la DEA de Bolivia, el año 2010, 2 años después, en las Naciones Unidas, pueden revisarlos en sus teléfonos, 2 años después, la ONU felicita a Bolivia, que ha mejorado sus políticas y sus resultados antinarcotráfico, antinarcóticos. Cuando vean una resolución en el peruano que nombran un fiscal antidrogas, dice oficiado a la Embajada de los Estados Unidos, oficiado a la DEA. ¿Nosotros podemos controlar eso como país? Podemos controlarlo, podríamos controlarlo. ¿Por qué gente se mete al narcotráfico? Miren, no es un misterio, en el Perú hay desempleo, inestabilidad laboral, hay división.
esa división que ellos dicen, no, que el país está polarizado, es el mismo problema que ellos crean. O sea, ellos rompen el jarrón y dicen el jarrón se ha roto. Y echan la culpa a otros. Entonces, el problema fundamental acá en el Perú es un problema fundamental de poder. Tenemos una derecha incapaz de gestionar el país. Tenemos una derecha incapaz de administrar bien el país. Miren, ha pasado más de 200 años desde que ha venido ese señor y todo el pueblo se ha liberado para que padezcamos los mismos problemas que se señalaban en esa época, que señalaba Manuel González Prada, que señalaba Mariátegui, que señalaba Aya de la Torre, los que creen en Aya de la Torre y otros señores más. ¿Qué está pasando? Miren, la derecha tiene mucha suerte. Menos mal, este presidente Pedro Castillo no es el comunista, el monstruo comunista que ellos soñaban, que ellos tenían pesadillas. En realidad, así como ellos dicen xenofobia, ellos tienen demofobia, tienen miedo al pueblo. Y eso que el pueblo no ha soltado toda su potencia. El día que el pueblo suelte toda su potencia, el día que el pueblo sea uno con las rondas campesinas, y no miento, acá tengo esto que creen ellos, como si fueran talibanes, su constitución del 93. ¿Qué dice su constitución del 93 en el artículo 149? Vamos a leerlo hermanos, brevemente. saludos para todos ustedes en la transmisión. Compartan, hermanos. Estamos de saludo, hermano Palson. En su artículo 149, la constitución del 93 dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir derecho consuetudinario? El derecho de las costumbres. Ellos viven con sus costumbres ancestrales, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación en dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y demás instancias del Poder Judicial. El Poder Judicial, amigos y amigas, tiene protocolos de interacción con las rondas campesinas y nativas. Son territorios ancestrales. Y no solamente está reconocido en el artículo 149 de la Constitución, que ellos mismos creen. Por eso yo digo, su Constitución, su costumbre de ellos. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Perú siempre ha formado parte de tratados internacionales y se ha adherido a ellos sin reservas, no como otros países. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanto miedo a las rondas campesinas? ¿Por qué tanto miedo a las rondas campesinas y nativas? Señores, amigos, ¿cuántos de ustedes conocen Cajamarca? Quisiera preguntar. A ver, ahí hay uno, dos, hay más compañeros. En Cajamarca, al costado de una comisaría de la policía, una fiscalía, un juzgado, hay una ronda campesina, hay un local de ronda. Allí no te roban así nomás, allí te corrigen, allí no te torturan necesariamente, allí te llaman la atención fuerte. Porque incluso, cito un nombre, y lo pueden buscar en la Biblioteca Nacional en su momento, el que ha sido juez penal, no sé si lo seguirá siendo, el doctor Jimmy Arbulú Martínez, dice que los derechos humanos, y esto es profundo lo que les voy a decir, así nomás no lo dice esta prensa basura, los derechos humanos, vistos desde la perspectiva liberal, desde el capitalismo, son derechos individuales. A ellos les interesa que tú votes, pero no les interesa si trabajas o comes. Si no tienes pan, no puedes votar. Porque es obvio que para que tomes tu decisión, para que votes, para que ejerzas tus derechos de primera generación, tus derechos de libertad, tienes que tener un sustento material que te ate, que te eleve. Pero el concepto de los derechos una vez que está elaborado, lo llenas y lo pones a continuación de asamblea, por favor, lo apruebas, lo tienes en la municipalidad. Hermanos, los voy a dejar un ratito por una emergencia con el hermano Wauki, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos hermanos? Reglamento
Una pregunta a los presentes. Ahora que está amenazada la libertad de expresión, ahora que hemos escuchado que en televisión de señal abierta se ha amenazado a los medios de comunicación alternativos, si algo nos ha mostrado la historia y la jurisprudencia peruana, es la gente que está hasta con cadena perpetua en diferentes partes del mundo por haber atentado contra los derechos humanos. Los derechos humanos contemplan a la libertad de expresión como la cima, la libertad de expresión, la capacidad que tú y cualquiera puede expresar su modo de pensar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado establecido que no se necesita ni siquiera estar colegiado como periodista para ejercer las labores de periodismo. Así que si acá hay personas que se dedican a las redes sociales, a la información, aquí estamos, y son vetadas por algún estamento de algún gobierno, deben de acercarse a Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Naciones Unidas, para que se inicien los procesos supranacionales y se sancione con la energía necesaria a los que intenten ir en contra de la libertad de expresión del pueblo. ¡Viva el Perú! Viva, hermanos, aquí estamos. Saludos Hay que para todos tener ustedes, en hermanos, claro que están este hecho, en la porque transmisión. recuerden Gracias por compartir, ustedes gracias. que las Gracias por características de participar una dictadura sus comentarios. son precisamente el veto a la libertad de expresión. Si no, ¿dónde más? ¿Dónde más se puede recoger imágenes? ¿Dónde más se puede recoger hechos? ¿Dónde más se pueden recoger procesos o cadenas perpetuas? Si no es cuando se ha violado la libertad de expresión y los derechos humanos, y han visto juicios sumarios que han ido fuera de los cauces de la legalidad. Nuestro hermano, que es colega comunicador, que además es abogado, lo ha explicado también claramente. Y aquí todos los peruanos que estamos en la conquista de lo que se llama la democracia participativa, lo voy a repetir, democracia participativa, que es la única verdadera, porque una representativa, ¿qué te ha demostrado? ¿Que funciona o no? No. Qué bueno escucharlos, hermanos, pero lo voy a preguntar de nuevo, porque si bien han dicho no, quiero que también lo escuchen en las redes sociales. Esta democracia participativa, perdón, qué bueno sería, esta democracia representativa, ¿nos representa? Urgente, llámalo urgente. Muy bien, que se escuche claramente. ¿Por qué? Porque lo que han demostrado en actos es que representan los intereses de grupos de poder que concentran el dinero para que los niños, a consecuencia de estos actos injustos, egoístas, mercantilistas, terminan muriendo. Bebés, niños por los friajes en la sierra, en los Andes, con hambre. ¿Por qué? Porque aquí se toman decisiones que no toman en consideración a las provincias, al pueblo, a los niños, y estos niños mueren. Yo les pregunto, ¿la sangre de estos niños sobre la cabeza de quiénes están? De las autoridades que se coluden con esos grupos de poder para generar leyes, legislar a favor de ellos, no a favor de los intereses nacionales. ¿O las leyes ustedes las ven que han contribuido al desarrollo del país? ¿Y el Perú tiene recursos? Sí. Vastos recursos. ¿Y esos recursos se quedan o se los llevan? Se los ¿Y lleva. alcanza esa riqueza al pueblo? No. Entonces el pueblo está siendo saqueado, explotado, traicionado. ¿Por quién? Por las transnacionales. Para que esos grupos de poder lo puedan hacer necesitan un cómplice. ¿Quiénes son esos cómplices? Las autoridades que están traicionando al pueblo. Y esto se ve en hechos. Que sepa cada persona que defiende a esas autoridades que la sangre de esos niños y todos esos muertos también está sobre sus cabezas. Y ellos tendrán que responder a lo más supremo en el universo por esas acciones de haberse puesto del lado de los que matan y asesinan al pueblo, de los que explotan al pueblo, de los que desangran a la nación. Nosotros somos un pueblo muy diferente a todos los pueblos. ¿Por qué?
Porque primero nosotros venimos de la primera civilización de América. Hay que pisar tierra, señores. De la primera civilización de América. Y dicho por la ONU hace poco, la civilización más elevada e inalcanzable en el sentido de la sociedad. Es decir, mientras que Egipto podía haberse desarrollado de muchas maneras en su arquitectura, se mataban, se traicionaban, habían guerras y habían esclavos. También lo mismo en Grecia. Pueden haber tenido filosofía, pueden haber hecho grandes edificios, pero socialmente, ¿qué nos muestran? Que habían esclavos. Y ni qué decir de los espartanos, que masacraban a los escitas y sus adolescentes tenían que asesinar a un escita para demostrar que ya eran verdaderos espartanos. Eso es civilización. Cuando lo comparamos con Caral, acá en el kilómetro 180 en Supe, 5.500 años de antigüedad, que debería de enseñarse en todas las escuelas militares, policiales, universidades. ¿Cómo es posible que suecos, finlandeses, noruegos, daneses lo estudien diariamente en sus universidades? Porque es la cima de la civilización más elevada del planeta a nivel social. Lo voy a decir nuevamente. No existe civilización en el planeta Tierra que haya estado por periodos de tiempo tan extensos de miles de años donde la guerra no se producía, donde se conseguía la cooperación desde el gobierno, desde el Estado organizado, porque era una civilización, no una cultura, una civilización, y no habían guerras. ¿Cuándo se sabe esto? El año 94. Todos los historiadores, sociólogos, filósofos, historiadores, no tenían estos datos. Creían que en el mundo siempre tenía que haber la opresión del pueblo y que había un poder coercitivo militar, un poder físico que obligaba a la gente a actuar. ¡Qué gran descubrimiento! Que además coincide con las neurociencias cognitivas, que los hombres cuando están sanos y elevados pueden hacer lo que se llama asamblea. Nuestros ancestros eran gente de asamblea, se ponían de acuerdo, identificaban los problemas, creaban las soluciones, hacían los planes de solución y con el pueblo integrado, con todo el tejido social, llevaban a cabo las soluciones, las grandes soluciones. ¿Y cuál era el resultado de esas soluciones de asamblea? El éxito, no la corrupción que vemos hoy día con estos sistemas occidentales, donde todo es corrupto. Si alguien va a tener que ascender, tiene que haber corrupción. Si alguien quiere entrar a una escuela, tiene que haber corrupción. Si alguien tiene que lograr algo, corrupción. Y un Estado facultado, como en ninguna otra constitución, como un Estado prostituta, con la capacidad de favorecer a las transnacionales y hacer contratos ley que no puedan ser cambiados, ni siquiera por una nueva ley que diga hemos identificado que este contrato es corrupto y no debe seguir. Les pregunto, ¿la Constitución permite cambiar los contratos ley? Entonces, ¿hay esperanza? Tendríamos que cambiar, pues. El hombre tiene siempre que cambiar a un camino, porque de esto, ¿qué significa cambiar? Cambiar significa que sobrevivan los niños, que sobrevivan las niñas, tus hijos, los nietos, que no vivan en la miseria, que no se mueran. O no hay gente en los asentamientos humanos ahorita muriendo, porque le falta medicinas y hay un monopolio, y porque no, los hospitales acá ni siquiera garantizan la salud, no está garantizada. La educación tampoco, o la Constitución dice está garantizada la educación gratuita para todos. No lo dice. ¿Por qué la de Finlandia sí lo dice? ¿Los finlandeses son extraterrestres? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Porque una mafia, organizaciones criminales, se han encargado de secuestrar el poder, y el Estado, que es el administrador del bien público, que debería de servirnos a todos, con un reglamento tan simple como el que podría tener incluso en las Olimpiadas o en el Mundial de Fútbol. No importa quién entre a la cancha a jugar, así sea Al Capone, un delincuente, un asesino, el que entre a la cancha a jugar va a estar regido por un reglamento. Si hay un hombre bueno y un delincuente acá, el reglamento se le aplica. Hace una tarjeta amarilla, segunda tarjeta amarilla, ¿qué pasa?
Entonces el problema en el Perú es más simple de lo que nos quieren vender. Reglamento. Y el reglamento está en la Constitución. Y si hay corrupción hoy día es porque ese reglamento favorece la corrupción. Así ¿Está es, claro? hermanos, así es. No importa quién entre a la cancha de un juego, mientras tú tengas el poder de ejercer un reglamento, esto se va a regular y si hace un foul, pues se cobra penal, señores, y metes el gol y ganas el partido. El Perú va a ganar el partido cuando establezca con firmeza todos sus fuerzas populares que tengamos un reglamento a nuestro favor, un reglamento bueno. Un reglamento que defienda, por ejemplo, tenemos recursos como el litio. Comenzó Muy la bien, cacería de brujas. que vengan Atentos, las empresas hermanos. a Siempre de negociar pie. con nosotros para que hagan fábricas de baterías de litio. ¿Por qué la batería tiene que decir made in China si China no tiene litio? El litio está acá. Que se fabrique acá, pues, ¿cuál es el problema? ¿Manos peruanas no pueden fabricar baterías de litio? El Estado no podría invertir de las inmensas cantidades que tiene antes de que se lo roben en hacer un Senati en Puno, para que en ese Senati en 3 años ya tengamos una generación experta en hacer baterías, para que esta empresa LG o Samsung no los compre y sea más barato, porque ya no tendría que ir en barco el litio y después regresar. ¿Qué lógica tiene que el litio se vaya hasta allá para que después regrese? ¿Cuánto se gasta? Que las hagan acá. Y si en 3 años ya las hacemos y le damos a Samsung, de repente también hacemos nuestra marca. Y después también nuestros celulares. Así es, hermano. Y Darle después valor nuestros agregado motos a nuestros eléctricos, recursos naturales. y también nuestros carros eléctricos. A través de la Total, un industrialización. carro eléctrico está demostrado científicamente que no es complicado, porque no hay combustión, no hay 4 tiempos, no hay explosión, o hay explosión en un Ser carro partícipe eléctrico. de la economía activa. En cambio, el motor de 4 tiempos, los pistones en los cilindros, pasa el combustible, sumamente complejo, para que tengan el monopolio y solo ellos hagan carros. Pero con el carro eléctrico se acabó. Un buen plano, seguido al pie de la letra. ¿El Estado no puede contratar a un ingeniero que haga un plano de un carro eléctrico? ¿O puede? Claro, tiene los recursos. Le dice, señor, quiero el carro peruano, aquí está el carro eléctrico, le voy a pagar a un buen diseño. A otro también, a ver, vamos a hacer un concurso. Vemos el carro, tenemos el litio, lo fabricamos acá y ya tenemos carros eléctricos para toda la población. ¿Y a qué precio? Baratísimo, un carro eléctrico no pasa de $3.500. Y solo usa energía de la batería que tenemos. Se recarga, se enchufa. ¿Por qué Noruega tiene su parque automotor el 80% de carros eléctricos? Porque tienen un Estado que participa en la economía y hace empresa. ¿Por qué Singapur es un país exitoso? Porque Singapur, el 98% de todas las empresas de vivienda en Singapur pertenecen a una corporación que le alquila y le renta a un precio prácticamente nada a todos los millones de pobladores de Singapur, y recibe grandes cantidades de dinero que al pueblo no le afecta, y toda la vivienda es del Estado. Así es. Su línea aérea es del Estado. Claro. Sus puertos donde llegan los barcos de todo el mundo son del Estado. La banca. Y son las empresas más eficientes. Entonces, los canales de señalamiento Así es, nos han la banca mentido pública también cuando del han hecho Estado, la ¿no? propaganda La banca de que pública las empresas nacionales, financia que el salud, Estado educación, es mal administrador. y Con no es el propiedad ejemplo de privada de la Singapur, tierra. ¿el Estado es mal administrador? No. Al contrario, es el mejor. Tienen su línea aérea, etcétera. Y Finlandia, sus mejores sistemas, tienen la mejor educación. Dicen, no, el Estado no puede dar eso porque es mal administrador, mala educación. La mejor educación del mundo está en Finlandia. ¿Y quién la proporciona gratuitamente? El Estado. Otra vez prensa mermelera mentirosa. Vamos a repetirlo 3 veces. Prensa mermelera mentirosa. Prensa mermelera mentirosa. Prensa mermelera mentirosa. Así es. Mentirosa. Entonces ellos difunden, le dicen, viene el sicario, viene el malvado, sabiendo que van a morir niños por estas políticas, ¿sí? Un fuerte aplauso para nuestro amigo Kuntur, que está acercándose. Algo importante. Córtalo. Ya, yo soy Andrés Guamán.